Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Carlos, que ya te veo que estás aquí conectado. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos estáis viendo. Una tarde más de nuevo compartiendo con todos ustedes un nuevo foro online. Yo soy Mariano Gijón, soy uno de los integrantes del equipo de experiencias que hacemos posible estos directos y esta agenda cultural que llevamos ya unos meses haciéndola online. Y hoy me gustaría presentar un evento muy interesante, la verdad. Hoy nos vamos a ir a recorrer un montón de rincones de este planeta, pero además lo vamos a hacer buceando, lo vamos a hacer por debajo del agua para conocer el apasionante mundo de los tiburones, que yo creo que es un mundo muy estigmatizado, ¿verdad, Carlos? Por todas las películas, las series que hemos ido viendo, pero que yo creo que todos los espectadores que nos están viendo hoy van a cambiar un poco esa visión, porque nos vas a descubrir un mundo apasionante, un mundo para nada peligroso. Y para ello, como decía, tenemos a Carlos Simón, a quien doy la bienvenida y las gracias por estar esta tarde aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un placer estar con Via Travel Brand en esta sección de Experience Madrid y sobre todo, por supuesto, hablar de este mundo que me apasiona, que son los tiburones. Así que nada, a ver si a través de esta charla podemos cambiar, como tú bien has dicho, esa visión que tiene mucha gente sobre estos fantásticos animales. Sí, porque además tú, Carlos, eres un gran conocedor del mundo animal, de los tiburones, del mundo de los tiburones, del mundo submarino, amante del mar, aventurero de corazón, sabes bucear, por supuesto, perfectamente, y además una faceta muy interesante, y es que controlas también mucho del mundo audiovisual. De hecho, en nuestros aviones de la compañía Evelog se han podido ver algunos de tus documentales fantásticos que seguro que han amenizado pues, esos viajes, ¿no? Pues a México, a Cuba, sitios donde también se pueden bucear con tiburones. Y para todo aquel que nos esté viendo y que le interese conocer un poquito más tu historia y poder ver algunos de tus vídeos, yo os recomiendo que vayáis a la página web, a su página web, a Carlos Simón, Carlos con K, carlossimon.com, y ahí vais a poder ver y conocer mejor a Carlos. Simplemente antes de comenzar, decirles que si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, tenemos un apartado, un botoncito por aquí que pone chat, en el que pueden escribir todas las preguntas y yo luego, Carlos, me conectaré un poquito antes de terminar y te voy trasladando todas las preguntas que tenga la gente para hacerte. ¿De acuerdo? Genial, pues nada, Bien, listos. pues adelante y os dejo con esta interesantísima charla sobre buceo, sobre tiburones que nos va a dar Carlos. Un abrazo. Muy bien, pues buenas tardes otra vez a todos. Es un placer estar aquí, estar compartiendo esta experiencia dentro de Via Travel Brand y sobre todo hablar, en este caso, de tiburones. Y no solo eso, sino de la situación de los tiburones en el mundo. De algunos otros temas más, pero es importante saber esta faceta, ¿no? de estos animales, porque es importante identificar qué está pasando, qué les pasa, por qué les matan, qué piensa la gente de ellos. Entonces, bueno, pues es una buena oportunidad la que desde aquí agradezco a Via Travel Brand para poder hablar de este mundo que me apasiona. Entonces, bueno, sin más dilación, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla y vamos ya con la presentación que tenemos justamente aquí. Bien, pues justo de esto vamos a hablar, de la situación actual de los tiburones en el mundo. Hay temas encima de la mesa, como será la introducción al mundo de los tiburones. Antes de que nos metamos en profundidad sobre otros temas, vamos a ver un poco sobre la biología de estos animales. Sentimiento que tiene la gente hacia los tiburones será otro punto que también toque en esta charla. Hay animales peores, ya veréis cómo, bueno, son diferentes. Algo también que, por supuesto, es un tema que está siempre en las pantallas, muchísimas veces muy mal enfocado, que son los ataques de tiburones.
El penúltimo tema será por qué matan a los tiburones, algo crucial para que la gente sepa cuál es su situación y las posibles soluciones que se le puede dar a estas matanzas. Bien, haciendo esta introducción breve sobre los tiburones, contaros que esos animales pues, aparecen hace más de 400 millones de años, 150 millones antes que los dinosaurios. Así que habitan en nuestro planeta pues, hace muchísimo tiempo, ¿no? El Homo sapiens data solamente de hace 300.000 años, con lo cual los tiburones nos sacan una grandísima ventaja. En la actualidad, aproximadamente existen unas 400 especies, más o menos, de tiburones en nuestros mares. Con lo cual, bueno, aquí podríamos estar muchísimo tiempo hablando de los tiburones que son más de arrecife, con los que solemos bucear, tiburones bentónicos, tiburones que viven en lo que es el suelo, en el fondo del mar. Podemos hablar de tiburones que tienen su hábitat mucho más profundo. Podríamos hablar y estar aquí horas y horas hablando de las especies, pero bueno, no va a ser el caso. Pero que sepáis que hay estas aproximadamente 400 especies de tiburones en nuestros mares. Viven en todos los ambientes marinos, incluso algunos se adentran en agua dulce, como es el tiburón toro, del que sí charlaremos un poco más adelante. Incluso alrededor de nuestras costas también comentaremos, tenemos tiburones, así que aquellos que estéis viendo esta charla, tampoco os asustéis porque bueno, nos visita un poco por desgracia, para aquellos que amamos a estos animales. Como un dato curioso, pueden medir desde los 7 centímetros, tiburoncitos pequeños, una especie pequeña es el tiburón cigarro, como el tiburón, como también el linterna enano, hasta los 18 metros, como es el tiburón ballena. Así que bueno, aquí tenemos algunos datos interesantes sobre estos fantásticos animales. Una de las cosas más importantes que tienen los tiburones son los sentidos. Y aquí tenemos pues algunas características de ellos. El olfato. Uno de los más potentes que tienen. Pueden identificar y saber más o menos a unos 2.000 metros una gota de sangre bajo el agua, con lo cual saben perfectamente lo que es una presa y lo que no es una presa. Algo importante que veremos más adelante cuando hablemos de los ataques. El oído. Casi 1 kilómetro, casi 1.000 metros bajo el agua. Tienen muy buen oído también. Visión. Tienen una visión bastante más poderosa que los felinos. 100 metros incluso hasta por la noche. Tienen un sistema, como los felinos, se llama tapetum lucidum, con una serie de placas detrás del ojo, que eso hace que se intensifique la luminosidad con la que pueden ver. Por la noche se manejan muy bien y bueno, pues muchos tiburones tienen mucha actividad nocturna, es cuando realmente cazan, ¿no? Y pueden ver justamente por esa característica, ¿no? El gusto. Por ejemplo, el tiburón blanco, que tenemos ahí en la foto, a la derecha, y otros muchos tiburones, simplemente mordiendo pueden captar el tipo de presa que realmente eres y diferenciar el tipo de grasa. Por eso, cuando hablemos de los accidentes, cuando hablemos de los ataques, veremos que algunos tiburones cuando muerden y muerden a un ser humano, pues le sueltan rápidamente, porque saben perfectamente que no es una presa apetecible, ¿no? Otro de los sentidos muy interesante que tienen todos los peces es lo que se llama la línea lateral. En la imagen podéis ver lo que es el dibujo de un tiburón lateral y veis esa línea roja donde exactamente está marcada esa línea lateral. Con esa línea lateral captan movimientos y vibraciones ambientales. Por ejemplo, si tenemos un pez
con movimiento, ese pez con movimiento emite ondas bajo el agua y esas ondas se captan, ¿no?, por esa línea lateral, le llegan por el lateral a los tiburones, a todos los tiburones, a los peces, y saben que realmente, pues, a una cierta distancia van a saber si ese pez, pues, está más tranquilo, está más inquieto, si a lo mejor está enfermo. En fin, es otro sentido bastante poderoso que tienen estos animales, ¿no? Y luego hay otro que es característico de los elasmobranquios, también de las rayas y de las quimeras, que están dentro de este grupo, los tiburones, por supuesto, que es el sentido que tienen a través de esos puntitos que veis tanto en el dibujo como en la foto, esos puntitos negros que se llaman ampollas de Lorenzini. Esas ampollas de Lorenzini están llenas de un líquido y su misión es captar los campos eléctricos de sus presas. Como veis, casi todos los sentidos están hechos, pues, para identificar presas, para cazar y, bueno, también para defenderse, ¿no? Pero en este caso concreto, las ampollas de Lorenzini sirven exactamente para identificar sus presas. Un buen ejemplo, los tiburones martillo, que tienen esa cabeza tan característica, cuando van en busca, por ejemplo, de rayas, otro elasmobranquio también, que se alimentan también de estos animales, si se entierran, es típico que una raya bastinaca esté enterrada en la arena y que no se la vea, el tiburón va como si tuviera un radar y con las ampollas de Lorenzini va a captar los impulsos eléctricos que tiene esa raya y a partir de ahí no hace falta verla, simplemente con esos sentidos, con esas ampollas, lo va a detectar, con la cabeza va a aplastar a la raya y como tiene la boca debajo, la va a morder y se va a alimentar de ella, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los ejemplos para qué usan o para qué sirven esas ampollas de Lorenzini, que es lo que decía antes, una característica única de los elasmobranquios. Con esto hemos tenido una pequeña introducción al mundo de los tiburones, a la biología, ¿no?, de los tiburones. Y el siguiente tema, que es un tema importante, que es el sentimiento hacia los tiburones, quiero haceros partícipes a todos, ¿vale? Vamos a intentar imaginarnos que estamos justamente en el escenario de la foto que os muestro en pantalla. Seamos o no buceadores, estamos en ese mar en calma, en el mar que os imaginéis, el que más os guste. Hemos salido, pues, a dar un pasito con nuestra barquita, justamente la que tenemos ahí, y o bien vamos a darnos un baño en esas aguas tranquilas, o bien hemos salido a hacer una inmersión, a hacer snorkel o cualquier otra actividad que nos dé el mar, ¿no? El caso es que estamos dentro del agua. Imaginaros que estáis dentro del agua, ya, superficie, por ejemplo, ¿no?, dándose un baño. Y en ese momento, sobre todo aquellos que ya tenéis una edad parecida a la mía, incluso un poco menos, se os viene a la mente esa música tan interesante que empieza a sonar ahí. Ten, 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 ten. Supongo que os acordáis todos, ¿no?, de esa música, de esa banda sonora tan poderosa, ¿verdad? No hace falta, porque ahora vamos a ver de qué película es. ¿Quién es el culpable de que realmente, cuando estamos a lo mejor en un sitio donde no hacemos pie, como puede ser ese lugar, esa foto que os he puesto en la pantalla, quién es el culpable de que se nos venga esa banda sonora a la cabeza? Pues sin ninguna duda, el culpable es nuestro grandísimo amigo Steven Spielberg cuando hizo la película de Tiburón, ¿no? Yo creo que muchos de vosotros os imagináis, como veis en ese cartel típico de la película, pues siendo la chica que está en superficie y debajo está esa bestia, ¿no?,
va a subir a por nosotros, ¿no? Entonces, hace 45 años es cuando se estrenó esa película, pues empezaron a crear sentimientos hacia los tiburones, por supuesto, súper fundados porque Spielberg lo quiso así, ¿no? Imagino que los que habéis visto Tiburón, que seguro que sois muchos, os acordáis pues, de ese momento, del principio de la película, cuando esa chica pues, se sumerge hacia abajo gritando sin saber qué está pasando, o salen todos los niños corriendo de la playa, todas las personas al grito de tiburón, ¿no? Cuando está el vigilante, ¿no? Atacado, ¿no? Porque bueno, pues ya han pasado cosas en la película, ¿no? Y ahí le tenemos en otra de las escenas de la película con esa bestia que prácticamente se come el barco, ¿no? Entonces, cómo no, prácticamente todo el mundo en esa época iba a tener un sentimiento negativo hacia estos animales, ¿no? Con esta otra imagen, pues todavía certificamos más esto, ¿no? Este sentimiento. Pues, eso es una escena de la película, ¿no? Cuando ataca a una persona, ya no me acuerdo si estaba haciendo windsurf o alguna actividad náutica, ¿no? Imaginaos la cabeza de ese bicho y pensar que cuando estamos tranquilamente nadando, pues puede aparecer esta bestia, este monstruo, ¿no? Y os hago otra pregunta. Cuando visteis esa película, cuando visteis Tiburón en aquella época, que luego hicieron 2 o 3 o 4, ya no me acuerdo, películas más, pero la primera fue la que causó ese sentimiento tan sumamente dañino hacia los tiburones. ¿Qué os hizo sentir? Pensarlo un poco. Yo creo que la respuesta es bastante fácil y seguro que lo que os hizo sentir fue miedo a los tiburones, terror a los tiburones, fundado, como ya he dicho, porque las imágenes de la película pues, son bastante impactantes y todo el mundo que ya se bañaba, incluso yo creo que hasta en la piscina de su casa, si cubría un poco, pues tenía miedo de que apareciera el tiburón de Spielberg, ¿no? Y otra pregunta que os hago, ¿realmente hay que temerles como bueno, pues nos hizo creer Spielberg y a partir de ahí muchas otras películas más, algunas de serie B, como seguro que habéis visto Sarnado y estupideces de estas, o realmente hay animales peores que los tiburones? Vamos a ver un poco si hay animales peores. Os pongo el ejemplo de los mosquitos. Seguro que a todos los que me estáis viendo, a todas las que me estoy viendo, os ha picado un mosquito alguna vez. Pues no sé si sabéis que en el mundo al año aproximadamente mueren unas 750.000 personas por los mosquitos. No porque realmente pues, estemos en la playa, depende, ¿no? ¿Qué playa? Porque bueno, ya vimos que pues, en el mes de mayo o junio así estaban esos mosquitos que traían enfermedades, ¿no? Pero en la zona de Sevilla, creo recordar. Pero estamos en el campo, nos pica un mosquito, en principio pues nos molesta un poco, no pasa nada, pero sí hay mosquitos que traen muchas enfermedades y la más complicada es la malaria, por ejemplo, pero hay otras enfermedades donde se infecta millones y millones de personas, lo que pasa que bueno, pues no acaba siendo tan mortal, aunque lo puede ser, como puede ser el dengue también, o una enfermedad similar al dengue, que es el Zika, fiebre amarilla, encefalitis. Esas enfermedades las causan los mosquitos y ese es el número de gente aproximado que muere al año en el mundo. Vamos a ver qué más animales tenemos peligrosos también. Los perros. Los perros, pues hay un número como ese ahí también bastante alto de gente que muere por el ataque de perros. Normalmente hago esta pregunta, ahora es un poco curioso porque si por el chat a lo mejor podéis contestar, supongo que muchos tenéis perros en casa, ¿no?
y estoy convencido de que nunca habéis tenido ningún problema con ellos. Pero sí que hay gente, mucha gente, como ves ahí, es un gran número, que muere por ataques de perros en el mundo. Entonces, estamos viendo animales muy comunes, en este caso lo primero eran insectos, que realmente pues, causan problemas a los seres humanos, ¿no? Y aquí tenemos un caso que es bastante simpático, ¿no? Pero no por el... para las personas que mueren a patas de las vacas, ¿no? El año pasado murieron 22 personas por vacas en el mundo, 22 muertes. Esto puede pasar pues, por coces mal dadas en una parte, por ejemplo, de la cabeza o por un aplastamiento involuntario, pero bueno, ahí veis esa carita pues tan simpática, ¿no?, que tiene la vaca, que parece mentira que haya gente que pueda morir por estos animales, ¿no? Pero sí, ocurre. Esto seguro que lo habéis escuchado más y bueno, si habéis estado, habéis tenido suerte de hacer algún safari por África, habéis visto a estos fabulosos animales que son los elefantes, pues también hay bastantes personas, ¿no? En este caso, en el 2019 hubo 500 muertes en el mundo, en este caso más en la zona donde evidentemente están los elefantes, en África, también por esos animales, ¿no? Pueden ser habitantes de poblados pues, que salen a hacer cualquier labor diaria, o pueden ser turistas despistados que realmente incumplen, y de esto charlaremos un poco más sobre los tiburones, las normas que hay pues, cuando uno va en su jeep y le dicen pues, que no se baje o que no hostigue o que no apague los motores cuando está cerca de elefantes y sobre todo si tienen crías. El caso es que mueren unas 500 personas al año con los elefantes, ¿no? Y ya nos centramos en el caso que nos toca, que son los tiburones, ¿no? El año pasado hubo solamente 5 muertes por tiburones en el mundo. Hemos puesto unos ejemplos de animales incluso hasta domésticos donde superan infinitamente este número, ¿no? Hay mucha gente que tiene perros, por ejemplo, ¿no?, que eran 25.000 muertes, ¿no? No tenemos tiburones en casa como si fueran perros, pero ¿cuánta gente se baña o cuánta gente bucea en el mundo? Millones y millones y millones de personas. Y realmente, solamente el año pasado, hay años que ha habido alguna cifra un poco más alta, muy poco más alta, y hay otros años que no ha habido muertes. El caso es que el año pasado hubo 5 muertes en el mundo por tiburones. Si lo comparáis con los otros animales, un poco la respuesta a esa pregunta, sí hay animales, no peores, ¿vale?, pero sí que causan más muertes que los tiburones, ¿vale? Y con esto entramos en otro de los temas que quería hablar en esta presentación, ¿no?, que no deja de ser pues, para conocer esa situación de los tiburones y desmitificar, como hemos comentado al principio, de alguna forma a estos animales, porque casi siempre los tildan, ¿no? Y empezó Spielberg de asesinos y encima vengadores de personas, ¿no? Hay un archivo, ¿no?, donde se registran todos los ataques internacionales. Ahí lo tenéis, el International Shark Attack File. Y esos datos son del 2019, ¿vale? En el mundo hubo 140 ataques de tiburones, de los cuales, ahora comentaremos un poco qué es esto, fueron no provocados 64, provocados 41, ataques a embarcaciones 12, esto considerar un ataque, pero bueno, también puede ser, yo lo he vivido en Sudáfrica, he visto como un tiburón blanco pues nos mordía la neumática y la pinchaba, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues
en ese año, ya no me acuerdo cuál fue, si en muchas ocasiones he estado en ese país, que me encanta, estaría dentro de las estadísticas de ataques a embarcaciones, ¿no? Y luego otros ataques o no confirmados de una forma fidedigna, pues 23. El caso es que solo 5 muertes, como he dicho, el año pasado en el mundo por tiburones. Vamos a ver qué significa esto de los ataques no provocados y ataques provocados. El ataque no provocado, como veis ahí, se define como un incidente, como incidentes en los que se produce un ataque contra personas en el hábitat natural de los tiburones sin provocación alguna hacia ellos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí lo veis, ¿no? Tú estás buceando, tú estás haciendo cualquier acción y realmente no hay motivo alguno porque no estamos, es un ataque casual, por así decirlo. ¿Vale? Si volvemos a los datos de atrás, 64 casos en el mundo y en este caso 2 muertes solo. Y ataques provocados ocurren cuando una persona inicia la interacción con un tiburón de alguna manera. Esto puede incluir casos pues, en que los buceadores sean mordidos después de acosarles o tratar de tocar de una forma no adecuada a los tiburones. Luego veremos un poco esto más en detalle. Ataques a pescadores submarinos. Imaginaos pues, en sitios donde hay tiburones, que ya hemos visto que prácticamente en todos los mares hay, y el pescador submarino pues, lleva sus presas con él o en la boya con la que está marcando su posición y ahí deja pues, el pescado que está cazando, ¿no? Esto, si es una zona de tiburones, pues lo que está cogiendo pueden ser presas de esos animales. Entonces ahí puede haber más posibles ataques y esos en este caso se llaman ataques provocados también. Ataques a personas que intentan alimentar a los tiburones también de una forma pues no adecuada, ¿eh? Porque bueno, pues esta práctica pues, en principio solo la deben hacer expertos y para ciertos fines solo, ¿eh? El alimentar a los tiburones es una actividad de muchísimo riesgo y que hay que saber hacer muy bien y solamente en casos concretos, ¿no? O mordeduras mientras se desengancha o le quita un tiburón de una red de pesca. Cuando realmente se le ha pescado y se le quiere sacar, el tiburón puede ser que esté vivo todavía y ese tiburón pues de repente pues lanza un bocado y muerde al pescador. Y también está dentro de esas estadísticas de ataques provocados, ¿no? Quizá esa sea un poco la más rara, pero también pasa. En este caso, echando también un poco la vista atrás, tenemos 41 casos de ataques provocados en el mundo, insisto, solamente con 3 muertes. Aquí os he puesto un mapa donde podemos ver las muertes de los ataques no provocados, ¿vale? Tenemos ahí en la parte, en Isla Reunión, la zona este de Madagascar, y luego tenemos también en la parte sur de Florida, ¿vale? Donde hubo esos ataques no provocados, ¿no? Y aquí tenemos el otro mapa para que veáis dónde se han producido ataques provocados, son esos puntitos azules, y donde se produjeron las otras 3 muertes, ¿vale? Más en la zona Massachusetts fue uno de los sitios, en la parte de Brasil, justamente en ese cono este, y luego por la zona de Cairns en noreste de Australia, como tenéis ahí a la derecha del mapa. Simplemente para que os ubiquéis un poco donde suele haber más ataques, y bueno, sobre todo estéis un poco tranquilos, si echamos un poco para atrás en España, pues es poco común que esto ocurra, ¿vale?
Siguiendo con el tema de los ataques, vamos a ver los porcentajes a qué personas o qué personas sufrieron este tipo de ataques de tiburones. Gente que practicaba surf y deportes con tabla, como puede ser pues también windsurf o alguna otra situación como el stand-up paddle o algo así, casi la mitad, 53%, un poquito más. Nadadores, 25%. Gente que hace snorkeling, está en superficie con su máscara y con su tubo. Y apnea, buceo a pulmón, 11%. Gente que hacía el body surf en la playa, un 8%. Y solamente un 3% a buceadores con botella, que bueno, si los que me estáis viendo sois buceadores con botella, pues es el porcentaje más bajo, más escaso. Aquí tenemos una especie como de gráfico, ¿no? Donde siempre se comenta que parte de esos ataques depende si realmente pues, en esa zona hay tiburones que se alimentan en superficie y se alimentan de leones marinos, ¿no? Que es lo que tenemos ahí en el dibujo a la izquierda. Esa silueta es de un león marino. Se quiere pensar que bueno, pues, un surfista reposando encima de la tabla, que es la imagen central, puede ser confundido y por eso realmente pues, puede haber también ataques en superficie por esa confusión. Esto tampoco estamos dentro de la mente de los tiburones para saber cómo piensan, pero hay otra teoría quizá un poco más acertada que la confusión, ¿no? por la silueta, que ya digo que podría ser, y es el tiburón. Hemos visto antes los sentidos que tiene, huele una gota de sangre o puede detectar una presa prácticamente por el olfato a 2000 metros, tiene una visión de 1 kilómetro, un oído de 1 kilómetro, va a 100 metros, son máquinas de sentir. Entonces, si realmente hay un león marino en la superficie van a saber qué es. Si ven una silueta que puede parecer un león marino, lo que prácticamente se piensa que puede ocurrir es que ellos no están detectando nada. Y no puede ser a lo mejor por confusión, sino más que nada por curiosidad de ver qué es eso que está en superficie, ¿no? No todos los tiburones, ni muchísimo menos de esas 400 especies que hemos hablado antes, se alimentan en superficie. Hay realmente pocos, ¿no? Como pueden ser pues, el tiburón blanco o el tiburón tigre, y son tiburones muy poderosos que le hacen frente a cualquier cosa. Entonces, en este caso, se piensa que realmente lo que hacen es que se acercan y van a curiosear. Y ya hemos visto que otra forma de saber pues, si es una presa o no, si no identifican lo que eres, es mordiendo. De ahí se dan algunos casos de accidentes que seguro que habéis visto en televisión, porque cuando pasa esto lo magnifican al máximo, de que el tiburón, pues un tiburón tigre o un tiburón blanco, pues muerde a un surfista que está parado esperando una ola. Más o menos puede ser esa la teoría más acertada que la confusión si es un león marino, ¿vale? También hay que decir que esos surfistas que están en esas aguas saben perfectísimamente dónde están haciendo surf. Os aseguro que surfistas que a lo mejor por mal tiempo estén intentando hacer surf, me lo invento, en Benidorm, sería una grandísima sorpresa que para ellos apareciera por allí un tiburón blanco o un tiburón tigre. Pero los surfistas que están en las zonas de Australia o en las zonas de Sudáfrica
Depende de qué zona de Sudáfrica. En la zona de Durban se pueden encontrar con tiburones tigre y en la zona sur de Sudáfrica, por el Cabo, se pueden encontrar tiburones blancos y saben perfectamente que esos animales viven ahí, están ahí. Es decir, nosotros nos estamos metiendo en su territorio para hacer una actividad que nos apasiona, que en este caso es el surf, pero con el riesgo que esto supone, ¿vale? De las 400 especies de las que he hablado antes, siguiendo un poco los ataques de tiburones, en principio el 99% de los ataques mortales solo los causan 4 de ellos, ¿eh? Y ahí los tenemos en la imagen. Arriba a la izquierda pues tenemos al amigo de Spielberg, al tiburón blanco, y justamente está ahí en acción con una cría de un león marino. Esto se puede ver si uno va a Sudáfrica, tiene la suerte o la desgracia de ver esta escena, ¿eh? Luego, abajo tenemos el tiburón tigre, un tiburón que prácticamente se alimenta de cualquier cosa, todo lo que ve se lo quiere comer. Y es otro de los tiburones que también, junto con el blanco, ataca en superficie o se alimenta. Voy a quitar ataca, ¿eh? Se alimenta en superficie. Ahí tenemos cómo está intentando comer un ave, ¿no? Arriba a la derecha tenemos el tiburón toro. El tiburón toro es uno de los tiburones que hablaba antes, que se puede meter en agua dulce, se puede meter por los ríos. El tiburón toro no es ese que veis en los acuarios que tiene los dientes así por fuera. Ese, bueno, tiene bastantes nombres, en cada país se llama casi de una forma. Nosotros te conocemos como ragui, pero bueno, también el nombre común aquí en España se puede conocer como toro, pero el toro, el bull shark, que es el que tenéis en la foto, también se le conoce como tiburón Zambeze, por ejemplo, porque entra en el río Zambeze y claro, pues si entra un tiburón en un río y hay gente pues, en las orillas de los ríos, pues también causa bastantes muertes. También le llaman el tiburón del Ganges, porque entra en el río Ganges y imaginaos todo lo que hay en el Ganges, que tiran pues, cadáveres por las costumbres que tienen en la India, se bañan, se limpian y hacen 1000 rituales. Y el tiburón pues causa no solo ataques, ¿no? Puede causar daño no solo a personas, sino también a animales, ¿no? Y últimamente pues ha habido casos de ciertos ataques en la zona del Mar Rojo egipcio con el tiburón Longimanus, que es el que tenéis abajo a la derecha, ¿vale? Estos serían los 4 tiburones que, como ya he dicho y ponen la imagen, causan el 99% de los ataques de esas 400 especies que hay, ¿no? Y pasando a otro de los temas y avanzando ya un poco más, hablando de por qué matan a los tiburones, vamos a intentar contestar esas preguntas, ¿no? ¿Realmente tenemos que temerles o son ellos los que nos tienen que temer a nosotros, ¿no? Yo creo que seguro que muchos ya vosotros o de vosotras sabéis cuál es la respuesta, ¿verdad? Si situamos a los humanos, ¿no? Como hemos situado antes a mosquitos, perros, vacas, ¿no? Pobres vacas, elefantes y tiburones, ¿no? Como los peligrosos, los animales peligrosos, aquí situamos a los humanos, ¿no? Como esos animales peligrosos, y el dato que tenemos es un dato infinitamente más grande sobre las muertes que causan estos otros animales. Se están matando alrededor de 100 millones de tiburones al año por personas que realmente pues, tienen en la cabeza una cosa que es el logo que veis ahí a la izquierda del tema, que es las aletas. Hay otras causas, ahora la vamos a ver, pero más o menos el 75% de las muertes de esos 100 millones, unos 75 millones de muertes de tiburones al año, son causados porque la gente quiere las aletas de estos animales, ¿vale? Entonces, si comparamos esos números, pues
aquí tenemos el grandísimo problema, ¿no? O sea, nos tienen que temer ellos a nosotros, que es la respuesta que seguro que habéis pensado todos, ¿no? Poniendo aquí algunos ejemplos, tenemos pues algunos datos alarmantes, ¿no? Tiburón martillo en las zonas del Atlántico, noroeste, oeste, en el este ha disminuido pues, en estos últimos años su población un 85%. El tiburón marrajo, el maco, también el Atlántico, son las zonas las más castigadas, ya casi un 90%. Y luego tenemos otros tiburones. Si hablamos de los tiburones que están en el Mediterráneo, que bueno, son 41 especies, no nos asustéis, porque es muy difícil que esos tiburones suelen vivir o son migratorios y pasan, o realmente habitan, pero habitan en aguas profundas, con lo cual es muy difícil verlos. Tenemos 22 especies en alto riesgo de extinción, ¿no? Con lo cual, pues la situación de los tiburones es complicada, ¿no? Vamos a ver cuáles son las causas de este tema que estamos viendo ahora, de este punto, por qué matan a los tiburones, qué hacen que la gente mate a los tiburones. La primera causa es la sobrepesca, ¿no? Hay muy pocos controles sobre la pesca de los tiburones y muchas de ellas se hacen alta mar, por eso es complicado realmente controlar si se pescan más o menos tiburones, ¿no? Y lo más importante es que hay muy pocos planes de regulación sobre las capturas de tiburones. Si hablamos de los peces óseos, los peces normales, los peces, bueno, pues una merluza, un besugo, un mero, sí que tienen unas regulaciones muy estrictas, donde incluso pues, hay paradas para que realmente se recuperen estos animales, pero con los tiburones pues la cosa es bastante diferente, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más sobre esto, ¿no? La sobrepesca es una de las causas y lo que se utiliza en esos tiburones, el uso es la carne, ¿no? Estoy seguro de que muchos de los que estáis viendo esta charla habéis comido alguna vez tiburón, o si no lo sabéis, posiblemente pues lo hayáis comido si habéis ido sobre todo a la zona sur de España. Ese bien me sabe, lo que se llama bien me sabe, que es cazón. El cazón es un tipo de tiburón, ¿vale? Que es un ejemplo que tenemos ahí. Y esa imagen que tenéis en la pantalla es la lonja de Vigo, o sea, no es ningún país extranjero, sino estamos en el norte de España, estamos en Galicia, ¿vale? Aquí tenemos unos datos que muy poca gente sabe. Aquí tenemos el listado de los 20 países top que más tiburones capturan del mundo. Y bueno, para no enredarme mucho, solo quiero que veáis la primera columna donde España está la segunda de la lista, ¿eh? Se lleva la medalla de plata, en este caso compite muchas veces con India en el podio, ¿no? Entonces, la flota pesquera española es una de las flotas que más tiburones captura del mundo. Ahí lo dejo para que sepáis un poco qué situación estamos en España en cuanto a la captura de tiburones, ¿no? Otra de las causas es la pesca accidental. Bueno, pues hay tipos de pesca donde dejan redes a la deriva, palangres de muchísimos kilómetros, artes de pesca pues, de mar abierto, donde pues ahí cae otro tipo de especies que no son las objetivo, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Pues los palangres, redes fantasma. Y la pena de esto que, bueno, aparte de que los animales mueren, pues cuando los sacan, si no sirven, pues los tiran. Y tampoco hay muchos registros, ¿no? Es un animal que realmente no está dentro de sus objetivos y lo desechan, ¿no? Otra causa importante
que bueno, pues no solo hace que los tiburones mueran, sino nos estamos cargando el planeta, es el impacto ambiental. Tenemos actualmente el 75% de los arrecifes ya están amenazados, por contaminaciones. Bueno, ahora el tema del COVID ha hecho que nos olvidemos un poco de todo lo que pasa en este mundo, pero la campaña que teníamos encima era el tema de los plásticos y de que, bueno, pues ir evitando mucha construcción de muchas cosas, mucha fabricación de muchas cosas para evitar el tema de los plásticos, que realmente es un problema a nivel mundial, ¿no? Y bueno, pues una quinta parte de los manglares, por ejemplo, por muchas situaciones, en este caso, pues impacto ambiental, pues han desaparecido desde hace ya 30 años, ¿vale? 40 años, lo que significa pues un problema, ¿no? Porque la zona de los manglares, en muchos de los sitios, si hago un poco de memoria ahora y nos vamos pues a Indonesia, Raja Ampat o a otras partes del mundo donde hay manglares, muchísimos sitios, Jardín de la Reina, bueno, muchísimos sitios son guarderías de tiburones, ¿no? De juveniles. Si desaparecen, pues la cosa se complica, ¿no? Y luego, pues otra de las cosas, siempre metiendo al ser humano pues en el bote, en su ansia de seguir amasando dinero, ¿no? Pues está el desarrollo costero excesivo, ¿no? Entonces, esto afecta también a las zonas de cría. Pues hay muchos ejemplos. Si hablo, por ejemplo, del Mar Rojo, pues si nos fijamos en el Mar Rojo hace 35 o 40 años a lo que tenemos ahora, las construcciones han proliferado excesivamente, como comentamos, y ves que donde antes había unos arrecifes espectaculares muy cerquita de la costa, pues ahora casi hay un vertedero, ¿no? Y esto hace pues, que realmente los tiburones se queden sin alimentación y desaparezcan de esa zona, o incluso pues, no puedan alimentarse y puedan morir, ¿no? Y aquí tenemos una de las causas pues, más impactantes, ¿no? Que es lo que se llama el finning, ¿no? Que, bueno, pues para lo que se usa es para, como bien está puesto en la imagen, capturar, o sea, coger las aletas de los tiburones, ¿no? Esta es una práctica cruenta. Lo que se hace es pescar a los tiburones vivos. Ya digo que más o menos esto pasa en un 75% de la muerte de esos 100 millones de tiburones. Suben al barco vivos, les cortan las aletas vivos y luego, como ves en la imagen, lo tiran vivo otra vez al mar y muere agonizando en el fondo. O se lo comen otros animales, ¿no? Centraos un poquito, imaginaos esta situación, ¿no? Luego lo que hacen es, con esas aletas, pues las ponen en secaderos, como veis en la foto, más o menos pues un kilo de aleta de tiburón pues puede rondar pues, 70, 100 dólares, ¿no? Lo cual pues, es un precio alto. Y luego, pues, esa aleta lo que acaba es no exactamente la aleta, sino pues lo que está dentro de la aleta, ese contenido, esa gelatina, ¿no? En la famosa sopa de aleta de tiburón en restaurantes de muchas partes de Asia, sobre todo en China, ¿no? Donde eso, en buenos restaurantes se puede pagar por una buena sopita de aleta de tiburón, pues 200 dólares, ¿no? Que realmente lo que le hace es una sopa de pollo y lo que le da es una textura diferente, ¿vale? Así que, bueno, pues por esta tradición, ¿no? Esto viene de hace miles de años, era una tradición que tenían los emperadores de cuando tenían invitados, les agasajaban dándole la bienvenida pues, con este tipo de alimentación, con esta sopa de aletas de tiburón, y esto ha ido trascendiendo y al final pues ha quedado no en tantos sitios como la gente se piensa, porque son platos caros. Yo he estado en China y ellos mismos te cuentan de que no todos los restaurantes hay sopa de aletas de tiburón auténtica, pero esto ha hecho que realmente pues, mueran este número de tiburones que hemos comentado antes, ¿vale?
Y ya por último vamos a ver las soluciones, ¿no? Que es lo más importante de esta charla, donde estamos viendo la situación actual de los tiburones en el mundo, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer y que bueno, pues se está haciendo poco a poco es la regulación de las capturas. Esto es una de las cosas pues, más importantes que realmente los países tienen que poner en marcha. Y para eso pues, hay unos planes nacionales que, bueno, pues sí que hay países que realmente están adheridos a ellos, ¿no? Como podéis ver aquí, otra vez el listado de los 20 países top, ¿no? Esos planes nacionales son planes nacionales como los de los peces óseos, parecidos, donde existe esa regulación. Pero hay países, por ejemplo, pues como Indonesia, pues que tiene un borrador de ese plan nacional, pero pues, no lo pone en marcha. Bueno, España, como sabéis, sí que tiene ese plan nacional, aunque captura muchos tiburones, pero hay otros países que no lo tienen y que aparte no reportan datos para saber cuándo se capturan y de qué forma. Entonces aquí tenemos uno de los principales problemas, que es la regulación de las capturas, ¿no? Que sería una de las soluciones más interesantes. Luego, por supuesto, otra solución sería poner más tiburones en las listas de CITES. CITES es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, donde se regula pues, el comercio de estas especies y, por supuesto, de poner a ciertas especies en esos apéndices que veis ahí. El apéndice 1 significa, es el más duro, es, que están en peligro de extinción, y el apéndice 2 podrían llegar a estarlo. Entonces, de las 400 especies, pues tenemos las que veis ahí. Está el tiburón peregrino, tiburón ballena, tiburón blanco, marrajo, 3 especies de martillos, el oceánico de puntas blancas, que es el Longimanus, y el tiburón, el pez sierra, ¿vale? Y estos han entrado, algunos de ellos, hace dos años, o sea, que realmente la consideración hacia la protección de los tiburones, algunos, el blanco, el ballena, estaban antes, pero otros son bastante novedosos, ¿no? De todas las especies que hay, que realmente, por ejemplo, las tintoreras y otros martillos, que son los más amenazados y los que más capturan, no aparecen en CITES, porque siempre en este mundo hay un interés económico que supera cualquier barrera. Ese es el gran problema que tenemos pues, en el planeta en general, ¿no? Otra de las prohibiciones, de las soluciones, ¿no? Sería prohibir lo que es el finning, esa acción de cortar las aletas de los tiburones y, por supuesto, tirarles vivos al mar. El tiburón, yo cuando era pequeño pues comía tiburón, ahora por supuesto no como, invito a todo el mundo a que, bueno, pues es una pena para los restaurantes, pero que no coma cazón. Hay otros pescados que están también bastante ricos. Pero bueno, el caso es que lo ideal sería que capturasen al tiburón, no deja de ser otro pez más, y que comercializaran al tiburón entero, ¿no? Y cuando llega a puerto, pues ya pues usas las partes, pues o bien para carne o bien las aletas para la sopa, ¿no? Ya hemos dicho que el 70% de las muertes sobre el finning pues, es por esta razón, y es una de las soluciones sería esta, prohibir el finning, ¿no? Sí que es verdad que hay algunos países que tienen ya como norma que en sus barcos solo puedan entrar tiburones enteros, ¿eh? Y que no puedan entrar aletas. O sea, sí que hay países que están luchando con esto, ¿no? Y hay algunas normas que quedan un poco así como en el aire, donde dicen que el tiburón tiene que entrar con las aletas pegadas a su cuerpo. Entonces el ser humano de repente pues inventa cosas y pasan cosas como estas, ¿no? Como veis, esto es una foto real de una lonja donde pues lo que han hecho es desollar al tiburón, le han quitado la carne y, bueno, pues más o menos para intentar cubrir esa normativa, las aletas están pegadas al cuerpo, ¿vale? Claro,
no es lo mismo todo lo que entra de aletas, o en este caso de esta situación dantesca, en una bodega de un barco, que si yo meto al tiburón entero. Claro, las aletas ocupan bastante menos espacio y pueden meter muchísimas más, ¿no? En fin, ser humano que siempre piensa, ¿no?, cómo actuar para poder beneficiarse de las leyes estas tan cogidas con hilos, ¿no? Otra solución que se lleva poniendo pues, en marcha de hace poco más de 10 años y es crear pues, esas reservas marinas, también llamadas en algunos sitios santuarios, donde, por ejemplo, pues, empezaron en Palau y siguió pues, Maldivas, Bahamas, Honduras y otras zonas del mundo donde está prohibido pescar tiburones. En estos sitios antes se pescaban muchos tiburones, ya pues decidieron, son países, ¿no?, donde el turismo de buceo pues deja muchísimo dinero y lo que decidieron es que el tiburón era un atractivo, ¿no?, donde la gente pues iba a verles. Entonces cambiaron la filosofía, crearon esos santuarios y se beneficiaron muchísimo más de que la gente fuera a ver tiburones que de lo que era una pesca. Un tiburón, cuando lo pescaban, pues a lo mejor lo podían vender por 200, 300 dólares, y un tiburón vivo, que pues hay muchos que tienen esperanzas de vida de 25, 30 años, incluso más, como el tiburón ballena puede estar 80 años o incluso más, evidentemente lo vas a ver una vez, dos, tres y 100.000 veces, con lo cual va a dar mucho más riqueza al país que la pesca. Se cambiaron pues los trabajos, los patrones de los barcos de pesca fueron patrones de barcos de buceo y bueno, pues los pescadores se hicieron guías, ¿no? Y esto, bueno, pues es una de las soluciones, el crear santuarios, reservas marinas, ¿no?, que bueno, pues en muchos sitios del mundo ya está pasando, no solo para los tiburones, sino para realmente proteger, ¿no?, lo que es el fondo marino. Por ejemplo, donde nosotros tenemos el centro de buceo, en Buceo Hispania, en Mazarrón, hay una reserva nueva, lleva 4 años, que es la de Cabo Tiñoso, que desde que se puso en marcha es increíble cómo ha proliferado allí la vida, ¿no? Las inversiones pues, han crecido en calidad porque hay muchísimos más peces y de más especies, con lo cual siempre las reservas son una buena solución, ¿no? Otra de las soluciones, por supuesto, y os invito a todos a que lo hagáis, es no consumir productos de tiburones. Si vais a Mercadona y os fijáis en los congelados, pues venden estomarrajo, venden tintorera, como, bueno, pues, como te puedes comer una rodaja de emperador, te puedes comer una rodaja de marrajo. Así que comer emperador o comeros un filete de ternera, pero no comáis tiburón, ¿vale? Tenemos ahí también el bien me sabe, ese cazón, pues nada, comeremos gambas rebozadas. No compréis, aunque bueno, pues esto yo confieso, ¿no?, que algún producto ya hace ya muchos años de recuerdo de los tiburones compré, pero bueno, pues siempre que compremos una quijada, pues seguro que van a reponerla con otra y morirá otro tiburón, ¿no? Y luego, pues el tema de los cartílagos, esas pastillitas de cartílago de tiburón, que no está demostrado que realmente pues hagan pues tengan un beneficio para los huesos en los seres humanos, ¿no? Y la mejor solución para, sobre todo, demostrar al mundo que los tiburones no son tan malos como los pintó nuestro amigo Spielberg, es bucear con los tiburones, ¿no? No sé cuánta gente está viendo la charla que sean buceadores, pero no sé cuántos hay buceado con tiburones. Yo llevo buceando con tiburones 32 años ya, desde la primera inmersión que hice. Esto, bueno, muchos, algunos de vosotros sabéis que saqué un libro hace un par de años, lo escribió mi amigo Alfonso Mateo Sagasta, y donde se cuentan mis 30 años buceando con tiburones. Y es un libro pues, que habla un poco de todo esto que estamos comentando, un poco más amplio, ¿no?, esas 300 y pico páginas que tiene.
y bueno, pues se demuestra una vez más que los tiburones no son tan malos como los pintan, ¿no? Entonces, hay una cosa súper importante, ¿no? No hay que tener en la mente, ¿no?, que los tiburones no hacen nada. Evidentemente son depredadores con una boca súper poderosa, algunos más que otros, pero si seguimos las normas de los guías que nos están llevando pues, a verlos, los expertos en tiburones, en principio no tiene por qué pasar nada. Yo que hago pues, experiencias con tiburones cruzando la línea roja, para saber un poco más sobre ellos y contar más sobre ellos, nunca jamás he tenido un accidente en todos los viajes que montamos. Esto es una imagen donde se ve ahí a mi pareja Teresa buceando en Jardines de la Reina en Cuba, que parece que es otro Caribbean Reef más. Esa es la especie que está en la foto. Hay 14 o 16 tiburones ahí a su alrededor. Sabiendo bucear con ellos no hay ningún problema. Incluso hasta podemos bucear con los tiburones que hemos visto antes, que son los más peligrosos, ¿no? Como sale en la foto también ella, buceando en este caso pues con el famoso tiburón tigre, que en principio pues, es el segundo tiburón más peligroso que existe. Y os aseguro que hemos hecho muchas inversiones con ellos. Hemos bueno, pues, investigado un poco también sobre su comportamiento y estamos, como podéis ver, vivitos y coleando, ¿no? El mundo, y bueno, que os voy a contar de Vida Travel Brand, que es a lo que se dedica, ¿no?, a montar viajes. El mundo está lleno de oportunidades para poder bucear, en este caso con tiburones, algo que se puede hacer también de la mano de esta gran mayorista agencia de viajes. Y como ya he dicho, pues una de las soluciones para desmitificar, ¿no?, y para que la gente sepa que los tiburones no son tan malos como los pintan, es realmente viajar. Ahora la cosa se complica, ¿no? A ver si ya pues, pasa toda esta pandemia y esta subida que tenemos, y podemos volver a viajar y a bucear con tiburones. Hay que bucear con ellos, hay que conocerles, hay que interactuar, hay que tenerles cerca para saber que son animales fascinantes y que realmente, pues como ya he dicho varias veces en esta charla, no son tan malos como los pintan, y es una delicia poder compartir una inmersión con un compañero como puede ser un tiburón tigre de 4 metros, sabiendo bucear con ellos. Pues en principio poco más. Espero que en estos 50 minutos que hemos estado hablando sobre la situación actual de los tiburones en el mundo, hayáis aprendido un poco sobre esa biología, sobre los ataques, sobre, bueno, pues muchas otras cosas. Os haya gustado y sobre todo eso, animaros a que cambiéis el chip, si no lo tenéis ya cambiado, y penséis que los tiburones no son tan malos como los pintan, y aprovechéis cuando podamos otra vez de verdad viajar por el mundo y, si tenéis oportunidad, bucear con ellos. Muy bien, Carlos. La verdad es que un montón de cosas que no sabíamos, sobre todo poner sobre la mesa que lo que comentabas, que los tiburones no son tan malos y no provocan tantas muertes como a priori podríamos pensar. Y desgranando un poco todo lo que nos has estado contando, es verdad que has respondido a un montón de preguntas que tenía aquí preparadas. Por ejemplo, ¿qué podíamos hacer nosotros como turistas, ¿no?, como viajeros, para la conservación de los tiburones y de la vida marina? Y es verdad que nos lo has contestado. Y tuvimos hace poco una charla también sobre el lince ibérico y yo lancé la misma pregunta: ¿de qué forma nosotros podemos ayudar a que se siga manteniendo su entorno y que, pues eso, que los cazadores furtivos y que otro tipo de amenazas no acaben con la población? Y tú has respondido muy bien a esas preguntas. La verdad es que
Imagino que de la gente que nos está viendo, que tenemos a bastantes personas conectadas, bueno, algo básico es que al menos que sepan bucear, pero bueno, para eso, que se me ha olvidado comentarlo antes, tú estás trabajando en un proyecto que se llama Buceo Hispania, en el que tenéis un montón de las posibilidades para que la gente pues, aprenda a bucear y por supuesto también para que puedan unirse a los viajes que hacéis para descubrir este maravilloso mundo, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos el centro de buceo que está en Mazarrón, ahí en Murcia, ya terminando la temporada, aunque todavía se puede ir a bucear sin ir más lejos. Si no tenemos complicaciones de toques de queda o confinamientos perimetrales, en el puente de noviembre tenemos un evento que es la limpieza de fondos, donde se congregan muchos buceadores, pues justamente también para hacer un bien pues al fondo marino y limpiar pues bastante basura que tenemos en el fondo. Y justamente ahí en nuestro centro de buceo, como bien has dicho, enseñamos a la gente a que o tenga una experiencia haciendo un bautizo o que dé un curso de buceo o que, bueno, viaje con nosotros, ¿no? Es un espectáculo conocer el fondo del mar, es otro mundo absolutamente distinto al que estamos acostumbrados aquí en la Tierra y por supuesto, para poder conocer el mundo de los tiburones hay que saber bucear un poquito, ¿no? Claro. Así que nada, los que no buceen, les animo a que vengan a nuestro centro o cualquier otro centro si los pilla un poco lejos y por supuesto a bucear con tiburones, que la sensación es fascinante. Claro que sí. Mira, tenemos bueno, varias preguntas de la gente que nos está viendo. Una de ellas nos la lanza Alfonso y nos comenta, bueno, estamos hablando de buceo, pero es verdad que él hace alusión a otra práctica y nos comenta, dice, hay naturalistas que están en contra de las inmersiones en jaulas para turistas para ver tiburones blancos. Y Alfonso, le gustaría saber tu opinión de esta práctica. Sí, bueno, esto pues hace no muchos años ha traído un poco de controversia. No deja de ser una actividad un poco artificial, la verdad. Hay 3 puntos en el mundo, sobre todo 2 de ellos. Estos 3 puntos son Australia, Sudáfrica y México, Ujú. donde se practican estas inmersiones con tiburón blanco con jaula, ¿no? Eh, Antiguamente, o hasta hace 2 o 3 años, 4, ya no recuerdo bien, eh, lo más interesante de esta actividad era atraer, porque si no los tiburones no vienen, con cebo muy cercano a la jaula, para que realmente los turistas, que no hacía falta que buceasen, que tuvieran ningún título, vieran pues esas fauces a un palmo suyo protegido por los barrotes. Claro, aunque es un tiburón fuerte, un tiburón potente, se estaba detectando pues, que los tiburones al chocar se pensaba, y en algunos casos se podía ver pues, que se hacían daño. Entonces, ya se empezó a regular esto, sobre todo en México, de una forma pues, un poco más estricta, que realmente pues, el cebo se dejara un poco más alejado de la jaula y que bueno, pues los acercamientos fueran mucho más casuales y no con tanto impacto, o sea, con tanta violencia en el impacto contra la jaula. Es más, en algunos casos, creo que es bueno, una imagen que estuvo por todo el mundo, hubo algunos tiburones que entraron dentro de la jaula y bueno, algún tiburón murió y otros fueron dañados para intentar salir. Imaginaos, no hubo ningún daño a humanos, pero el susto de que un tiburón esté intentando salir de la jaula pues es importante. Entonces, mi opinión sobre esto, pues bueno, no es la práctica, yo lo he hecho, o sea, como otras muchas cosas que he hecho con el buceo con tiburones, pues para saber más de ellos y para observarles. No es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Pero sí que es verdad, si se mantienen esas normas de seguridad que cada vez se llevan más a cabo para que realmente el tiburón esté más protegido ante el impacto contra la jaula, es una de las formas, es la única forma que hay, a no ser que seas un científico o vayas a hacer un documental y te den permiso para bucear con esos animales, es la única forma que tienen algunas personas para poder tener cerca
a esos animales. Entonces, bueno, pues si se hace con una forma coherente, estoy a favor de la actividad porque es un espectáculo ver a un animal que pasa cerca de ti de 4 metros y bueno, puedes incluso hasta aprender mucho pues, de esas invasiones, ¿no? Mira, Elena justo nos estaba planteando la misma pregunta que ya ha quedado respondida. Y luego tenemos algún comentario más de Juan Daniel, que también en parte lo has dejado, lo has comentado, y dice que si existen programas de reproducción en cautiverio de tiburones, me imagino no todas las especies, pero es verdad que el hecho de que existan algunas reservas naturales eh, y vinculado también con lo que te comentaba antes del turismo, el hecho de que haya una actividad, por ejemplo, el poder bucear para ver los fondos marinos, para poder ver la fauna, eh, yo creo que eso también alejará y protegerá en cierta forma la conservación del hábitat y de estos animales. Sí, bueno, lo que has comentado, sí que hay empresas bueno, plataformas donde sí que hacen esa reproducción, ¿no? Eh, Hace no mucho, una de ellas, ubicada en una de las islas de Bahamas, su dueño, el doctor Gruber, falleció hace 1 año y medio o 2, y se encargaba un poco de este tipo de investigaciones, ese tipo de reproducciones, ¿no? Con varias especies de tiburones, ¿no? No es lo más, no es lo más común. Lo que más se hace, sobre todo para la investigación, es el marcaje de tiburones, algo que realmente pues, está muy poco subvencionado. Para realmente hacer cualquier acción de estas, pues casi que uno tiene que pagar la investigación, ¿no? Tenemos un amigo en México que es experto en tiburón blanco, el doctor Hoyos, que se las desea para conseguir incluso pues, las marcas para hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Y es la mejor forma para realmente saber más sobre estos animales, ¿no? Hay marcas satelitales donde, bueno, pues ves un poco pues, los procesos de migración que tienen, los movimientos que tienen por una zona, en fin, hay que estar un poco más encima para que se sepa y que el mundo se vuelque un poco más para saber más acerca de esos tiburones y no solo pensar en asesinarlos para sacar esa sopa de aleta, ¿no? Comentabas que el mayor depredador es el ser humano, ¿no? Bueno, ahí está visto, ¿no? Eso es así. Son números que asustan, son números que la gente prácticamente pues, no se los cree. A lo mejor un año son 80 millones, otro año a lo mejor son 110, pero son números reales donde bueno, pues, se aniquilan a esos tiburones y sobre todo de esa forma tan dramática que es el fin, ¿no? Claro. Bueno, y Carlos, ya para finalizar, porque nos quedamos sin tiempo, también Juan Daniel nos dice si, buceando con tiburones, dice que si hay alguna especie de tiburón que sea más territorial y que con la que haya que tener más precaución que con otra. Bueno, por supuesto que sí. Yo siempre digo, y lo he comentado antes, ¿no? Para bucear con tiburones uno tiene que tener las indicaciones de los guías que están acostumbrados a vivir y a bucear en esa zona, ¿no? Con esas indicaciones uno se mantiene pues, a salvo de complicaciones que pueden ser muy graves, ¿eh? No sé, vamos a poner un ejemplo de uno de mis tiburones favoritos, que es el tiburón tigre. Ujú. Si buceamos en aguas de Bahamas y no hacemos caso a intentar estar el menos tiempo en superficie, soy un fotógrafo y me despisto y quiero pues, hacer la típica photo in out del Sí. tiburón y a lo mejor la puesta de sol y estoy solo por ahí, puedo tener un accidente mortal, o sea, sin ir más lejos. Tengo que Ujú. estar siempre pendiente de los tiburones y marcar una serie de pautas y de normas de seguridad. Y con esto, con muchos ejemplos. Hay tiburones que, como tú has dicho, o como él está comentando, son más territoriales. Hay tiburones que, bueno, pues están donde hay que tener cuidado en zonas donde hay estaciones de limpieza, donde van a desparasitarse y hay que saber que esa zona, pues si pasamos por ahí, pues podemos tener complicaciones. Ujú. Hay que saber cuando se les molesta
qué actitud toman. O sea, bucear con tiburones puede ser fácil siempre y cuando siga las normas, y las normas pueden cambiar de una especie de tiburón a otro. Hay tiburones que prácticamente no hay que tener prácticamente cuidado con ellos, y hay otros que hay que tener infinito cuidado, ¿no? Entonces ya no solo es por el territorio en el que están, sino también por el comportamiento que tienen esos tiburones de por sí. Genial, pues nada, ya nos ha quedado muy claro que es verdad que cuando con pequeñas acciones, no hace falta ni siquiera sumergirse ni estar en la costa, simplemente pues eso, el ir a un restaurante y pedir cierto tipo de plato, con esas pequeñas acciones podemos también ayudar mucho a la conservación y al respeto por el medio ambiente, por la naturaleza. Carlos, la verdad es que me quedaría comentando un montón de cosas, pero nos hemos quedado sin tiempo, pero estoy seguro de que tendremos ocasión de volver a verte, a tenerte de nuevo aquí en nuestro foro online para seguir hablando de este apasionante mundo, incluso para poder proyectar alguno de tus obras y tus audiovisuales, documentales que has hecho, y que ya digo que en tu página web la gente lo puede ver y te puede conocer un poquito más. Nada más, Carlos, solo agradecerte este buen rato que hemos pasado, todo lo que hemos aprendido, y nada más, que espero que nos podamos ver muy pronto y ya presencialmente, que es verdad que siempre tenemos esta barrera de la tecnología ahora, y a ver si va todo mejorando y podemos de nuevo volver a los eventos presenciales. Nada, por mi parte, agradeceros una vez más la oportunidad de estar con vosotros, que siempre es un placer. Hablar de tiburones o hablar pues, de este mundo marino, submarino, que me apasiona, me encanta y que es mi profesión, ¿no? Y nada, cuando queráis, mi puerta está abierta para estos temas o para los que hagan falta, y sin duda pues para poder proyectar, como tú dices, algunos de los documentales que hemos hecho. Ya no solo en mi página web pueden encontrar información, sino en mi canal de YouTube, que es Carlos Simón también. Ahí hay muchos vídeos de tiburones o de otras inmersiones que seguro que a los amantes del buceo, del mar, le van a gustar. Así que nada, quedéis invitados a ese canal, suscribiros y nada, nos vemos en otra, como tú has dicho. Encantado de estar con vosotros. Genial, pues queda dicho, y a todos los que nos habéis estado viendo, pues muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos la semana que viene con más eventos online y hablando de eventos viajeros. Un abrazo, Carlos. Hasta pronto. Venga, chao, chao. Gracias. Hasta otra.